Les saluda la profesora Soylita Gavino González y el día de hoy desarrollaremos el tema tareas auténticas. Empecemos. ¿Qué opinan de esta tarea? ¿Cómo son las tareas que deja el docente en la actualidad? Veamos una tarea de matemáticas en México. Dice así, se usan 12 metros de listón para hacer 8 moños iguales. ¿Cuántos metros de listón se usan para cada moño de metro y medio? Y luego la siguiente tarea es, se usan 2 metros de listón para hacer 3 moños iguales. ¿Cuántos metros de listón se usan para cada moño de metro y medio? ¿Qué opinan ustedes de esta tarea? A ver, sí es un problema matemático, pero ¿qué opinan de esta tarea? A ver, participen, chicos. Estas son algunos modelos de tareas que se dejan entre México y Perú en el área de matemáticas. Sin embargo, si nos damos cuenta y analizamos estas tareas, vamos a ver que son tareas repetitivas, que no demandan en el estudiante una situación problemática, ni hay un reto cognitivo en el estudiante, que es lo que se propone buscar hoy en día la educación basada en competencias. Si nos fijamos aquí, nos dice 12 metros de tela y acá nos dice 2 metros de tela también para hacer listones. Entonces, es prácticamente la misma pregunta, lo único que ha variado es el número. Entonces, finalmente el estudiante termina haciendo lo que muchos estudiantes hacen la tarea por cumplir, digamos, por dar gusto al profesor, ¿ya? Pero ¿dónde está el momento en que el estudiante razona, se involucra con la tarea y se apropia de este proceso? Asimismo, aquí, ¿cuál es el reto? Solamente darse cuenta que es división, pero nada más, no hay un reto mayor. Y si nos fijamos en esta otra tarea que vemos aquí de matemáticas en Perú, encontramos que esta tarea son operaciones, no te da ni siquiera la situación problemática, te da el problema, el cálculo matemático en sí, y los chicos pues tienen que hallar la raíz cuadrada, la potencia, la multiplicación y todo ello, pero sin tener un motivo de por qué lo están haciendo, por qué lo van a hacer, por qué lo están haciendo y en qué situación de su vida en algún momento lo podrán aplicar. No se está observando esto. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de cómo se plantean las tareas. Aquí vemos una tarea de nuestra área de ciencia y tecnología. Definir herencia, híbrido, pedigrí, genética, gen, cromosoma. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta tarea? Que el estudiante te repita lo que tú le has enseñado en clases. Pero ¿dónde está el reto cognitivo? O esta otra tarea, ¿qué es el colesterol? ¿Qué diferencias hay entre colesterol bueno y malo? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué factores pueden causar un alza de los niveles? ¿Qué hábitos de alimentación? Esto es una tarea que podría haber sido desarrollada en clase de otra manera, tal vez con un debate, un conversatorio, pero como tarea no es la tarea que se plan, no es una tarea auténtica, es una tarea de memoria, de repetir, de que el estudiante demuestre que puede repetirte lo que tú le has dicho en clases, o que el estudiante demuestra que pueda copiar lo que ya encontró en el internet o en su libro o en su cuaderno, que lo copie y te lo presente. Entonces, este no es el sentido de las tareas. Aquí también encontramos un dibujo de una neurona y te dice, ¿no? Escribe las partes que observas. Entonces, nuevamente les estamos dando una tarea básicamente de memoria. Pero ¿qué competencia se estará desarrollando en el estudiante al desarrollar este tipo de tareas? ¿Dónde está el reto? ¿Dónde está la situación problemática? A ver, opinen, chicos. Síntomas que le está administrando. O sea, básicamente Gracias, Hilde. trabajar en grupo, tal vez la tarea.
Sí, podría ser trabajada en grupo. Muchas gracias. Lo que nos ha dicho su compañera es muy acertado. Efectivamente, este grupo de tareas han sido las tareas que durante muchos años se han estado dejando a los estudiantes. Y así, tareas así se han estado dejando todos los días, día tras día, le dejan tareas así, y el estudiante llega a casa y tiene que resolver hojas y hojas y hojas de libros y cuadernos, copiar, 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 copiar y copiar. Pero son tareas donde no hay un reto cognitivo. Es por ese motivo que el año pasado el Ministerio de Educación sacó un comunicado donde decía, ¿no? Se prohíben dejar tareas de ese tipo. Era referido a ese tipo. Ya se está haciendo un cambio de paradigma a nivel de nuestro Ministerio de Educación y la forma de pensar tanto de los directivos como del equipo docente en cuanto a cómo deberían ser las tareas que dejamos a nuestros estudiantes. Porque después de todo, las tareas sí son buenas, sí son importantes, pero hay que pensar bien cómo son esas tareas, ¿ya? Estas tareas no son consideradas como tareas auténticas en el sentido de que no hay un reto cognitivo, no hay una situación problemática, mientras que lo que nos decía su compañera Helen, ¿no? El tema del colesterol, qué interesante sería que el estudiante investigue el colesterol en un familiar, los síntomas, de repente, qué alimentos consumió para que llegue al colesterol, qué nuevo tratamiento tiene que seguir, qué dieta tiene que seguir ahora para que se recupere de ese problema de colesterol o hacer una visita al hospital, al centro de salud. Entonces, ahí estaríamos hablando de una tarea auténtica. Vamos a ver que la consecuencia de dejar ese tipo de tareas en nuestros estudiantes son las siguientes. La primera consecuencia es que se consigue un aprendizaje superficial. Reproducir sin comprender. Es decir, el alumno te ha hecho las tareas. Tú le revisas su cuaderno, wow, hermoso cuaderno, bien pintado, con márgenes, con letras bonitas, le ha pegado el dibujito, ha puesto un sticker, una carita, pero realmente conoce, realmente sabe, o solamente es un aprendizaje superficial, ha copiado, ha reproducido y no ha comprendido lo que en realidad está haciendo. Otra consecuencia es la falta de motivación interna, cumplir por una nota. El alumno te presenta y te dice, Miss, ¿cuánto de nota tengo? Miss, ya le presenté, ¿cuánto de nota tengo, Miss? Pero la motivación es una motivación externa, la nota es una motivación externa, pero no hay una motivación interna. Miss, quiero hacer la tarea, ya estoy logrando esto, estoy avanzando con esto, he indagado aquello. Qué interesante. ¿Cuál será la siguiente tarea? No escuchamos en las aulas que los estudiantes te digan así. Escuchamos que hacen la tarea y sabemos que las hacen por la nota. Y eso es algo que no es muy valioso en realidad. No se desarrolla autonomía en los estudiantes. Hay una dependencia del qué dirá la profesora o el profesor. ¿Qué dirá? Su voz es todo. Y eso no es así, ¿no? Porque los estudiantes hoy en día están dependiendo de una nota que tú le vas a dar. Y si esa nota es buena, creen que es lo máximo. Y si no lo es, creen que han fracasado. Y eso no puede ser así, porque si el estudiante ha mostrado un esfuerzo, un interés, ha indagado, pues no debería haber esa dependencia. El estudiante debe ser autónomo. Buscamos personas autónomas. Se busca que en nuestros estudiantes haya un aprendizaje significativo. El aprendizaje de las personas se construye sobre una estructura cognitiva previa, es decir, para que haya un aprendizaje significativo en esa tarea debe partir de algo que ya conocen. Todo nuevo conocimiento debe articularse con ideas y conceptos que tiene el niño de la realidad. No podemos dejar tareas que están desligadas de la realidad. Por ejemplo, ese primer ejercicio, lo de los moños, o el otro ejercicio de solamente números, que podría ser en nosotros problemas de química, solamente ecuaciones, o podría ser en nosotros en física, problemas de movimiento rectilíneo, ecuaciones, solamente ahí, que no esté asociado a su realidad, a sus situaciones particulares,
pues no hay un aprendizaje significativo. Hay que buscar oportunidades para generar esas situaciones significativas. El aprendizaje significativo tiene un componente emocional y afectivo, es decir, cuando decimos componente emocional y afectivo, significa que el chico, la chica, tu alumno, tu estudiante, quiere hacerlo, se emociona, qué lindo, me encanta, quiero hacerlo. No es una tarea complicada, es una tarea que implica una motivación. Tú los motivas para que quieran hacer la tarea. Obviamente va a requerir un esfuerzo, pero ese esfuerzo va a valer porque ha habido una motivación previa. Y como resultado de todo esfuerzo va a haber un logro, lograr producir la tarea, tener el efecto. Veamos, por ejemplo, 3 desafíos principales. Relacionar lo que vamos a enseñar con lo que los estudiantes conocen. Muchas veces no entienden lo que les estamos hablando. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando y de repente tú no me estás entendiendo lo que te estoy hablando. Entonces yo te digo, ¿no? ¿Qué pasa si yo te dejo una tarea? Te digo, elabora un, un informe sobre tareas auténticas en función de la clase, pero nada más, ¿no? No hay otro reto cognitivo, no hay una situación, no te digo dónde lo vas a presentar, ni nada, solamente lo voy a ver yo. Entonces, tú me dices, no entiendo para qué lo hago, por qué lo hago. Proponer actividades que desafíen y motiven muchas veces no tienen interés personal en lo que proponemos. Entonces, las actividades, las tareas auténticas, para ser consideradas como tareas auténticas, deben ser actividades que desafíen o motiven a nuestros estudiantes. Pero acá un detalle importante. El desafío no debe ser tan grande que le cueste demasiado esfuerzo al estudiante y como es tan cansado, tan agotador, de repente el estudiante no lo va a hacer porque le cuesta mucho. O tampoco debe ser tan mínimo el esfuerzo que lo hace como si nada y no lo valora. Entonces debemos ser muy cuidadosos cuando planteamos la tarea y en cuanto al desafío que les proponemos. La dialéctica entre familiaridad y desafío, entre lo conocido y lo nuevo, el nivel adecuado de exigencia. Debe haber en esa tarea debes plantear algo de lo que los estudiantes pueden partir, algo de lo que ellos ya conocen, que puede ser algo que está relacionado con su familia, con sus actividades, y en base a eso, tú le pides un poco más, que indague, como decía su compañera, ¿no? De repente ya en casa tienen parientes con colesterol alto, entonces ya conocen lo que es un pariente con colesterol, de repente otro tiene un pariente con diabetes, ya conoce, puede conversar con esa persona, cuáles son sus temores, qué ha pasado, cómo adquirió la diabetes, todo lo que puede hacer una entrevista. Y sobre eso puede hacer una investigación, leer, buscar información, consultar con expertos. Entonces, ahí estaríamos hablando de una tarea auténtica. Buscar desafíos y problemas en la realidad cercana. Por ejemplo, algo que a todos nos agrada, o casi a todos, es la comida. Y cuánto mejor los platos típicos de nuestra región, ¿no? El famoso picante de cuy, el locro, la pachamanca, entre otros. Entonces, nosotros como maestros y maestras de CTA podemos hablar de algo que a ellos les gusta. ¿Qué comida les gusta comer? Picante de cuy, supongamos. Y podemos investigar el valor nutritivo del picante de cuy. ¿Cuáles son las ventajas de su proceso de elaboración? ¿Qué desventajas existen? ¿Qué no está bien en ese proceso? ¿Cómo lo podemos mejorar y por qué? Pueden presentar luego una nueva forma de elaborarlo siguiendo normas. O podrían indagar del proceso de elaboración de la pachamanca enterrada en tierra, de repente, cuáles son las medidas de seguridad que se tienen, ¿no? De bioseguridad en cuanto a la manipulación de los alimentos. Entendemos que podemos buscar problemas, buscar desafíos en base a algo que ellos ya conocen. Las danzas, ¿en función a qué se han realizado? ¿Por qué se realizan? ¿Qué sucede cuando bailan
los negritos, ¿qué pasa con su cuerpo, con su sistema circulatorio, su sistema respiratorio? ¿Estará funcionando bien con las máscaras? ¿Cuál de estas danzas favorece más al buen funcionamiento de nuestro cuerpo? Podrían hacer un análisis. Podrían hacer un análisis de movimientos, de articulaciones, y en base a algo que ellos conocen, podrían hablar de articulaciones mientras representan la danza en tu aula. Buscar desafíos como las variedades de la papa en Huánuco, una indagación de Huánuco, de Pachitea, de Santa María del Valle, de Churubamba, o lo que llega al mercado de Huánuco, ver su clasificación, indagar las variedades, las especies, o indagar las propiedades curativas, o indagar en qué tipo de alimentos se utilizan. Entonces, ahí estamos hablando de tareas auténticas. Las tareas auténticas buscan desafíos y problemas en la realidad cercana. Y obviamente, cuanto mejor esa realidad cercana es la familia. Para poder proponer tareas auténticas, necesitamos llegar a situaciones auténticas. Estas situaciones están constituidas por desafíos similares a los que tienen lugar en la vida real y son poco estructuradas, implican cierta complejidad y tienen un propósito definido. Entonces, deben tener un propósito, debe haber una complejidad y deben estar estructuradas. O sea, cuando dejamos una tarea que es auténtica, vamos a mostrarles a los estudiantes la estructura de la tarea, cómo lo van a presentar, qué características debe tener, y para eso pues vamos a indicar los criterios, ¿no? ¿Cuáles son las claves de las situaciones auténticas? Por ejemplo, primero podemos identificar el propósito auténtico. ¿Cuándo un propósito es auténtico? Cuando busca resolver un problema, por ejemplo, el caso del colesterol, ¿no? Sensibilizar a una población que tenga colesterol, o el caso de la diabetes, o podemos hablar del consumo de gaseosas, podemos ver el uso del celular, si emite o no emite radiación. Estamos encontrando problemas que son situaciones auténticas. Comunicar y compartir. Luego de que este propósito auténtico se pueda comunicar, que se pueda compartir con más personas, no sea solo para entregar al profesor. Una tarea auténtica no puede ser solo, profe, lo revisa, te pone tu 20 o tu 0,5 y ahí queda, no. Una tarea auténtica debe ser comunicada a una población de personas y debe disfrutarse. Cuando el estudiante lo haga, tú ves la cara de felicidad que tiene. Sí, es cansado, sí. Sí, me toma más tiempo, sí, seguro que sí. Pero hay una satisfacción de hacerlo. Porque sabe que tiene un sentido más allá de la escuela, que lo que está haciendo va a servir a su familia, a su comunidad, a sí mismo. El producto debe ser un producto auténtico. Si hablamos de un propósito auténtico, implica que debe haber un producto auténtico. Este producto auténtico podría ser, por ejemplo, una guía turística. En el tema de ecosistemas, podríamos elaborar una guía turística de zonas de reservas naturales o ecosistemas para proteger, o ecosistemas en peligro, o ecosistemas novedosos. Podemos hacer una guía turística de esto, que no existe, ¿no? Casi siempre se visitan las ruinas, pero no estamos haciendo una guía turística de zonas donde uno pueda disfrutar de la naturaleza. Podría hacer un informe, ha hecho un experimento, una indagación, y te presenta un informe de esto, ¿no? De sus resultados, con sus conclusiones. Podría ser un periódico. El estudiante te presenta su indagación a manera de noticias, a manera de un reportaje, por ejemplo, de qué ha pasado con el COVID en mi barrio, ¿no? Entonces está haciendo como una noticia, algo que ha sucedido, entonces es una tarea auténtica. Un programa radial. Hoy en día, sacar un programa radial ya no es complicado. Hace años tenías que tener tu antena de radio, tenías que tener toda una serie de instrumentos. Hoy en día no.
Existen una gran cantidad de programas en los cuales uno puede grabar su voz y puede pasar un noticiero. Incluso podemos hacer esto, pedir a nuestros estudiantes o trabajar con ellos en programas radiales a través del WhatsApp, porque en WhatsApp tú puedes grabar el audio y ese audio luego lo puedes descargar y lo puedes subir a un entorno social, por ejemplo, a un Facebook, a un perfil de Facebook, y le pondrías radio, ¿no? Una radio. Entonces cualquiera le da clic y escucha el programa radial, las noticias, los comentarios, los divulgadores científicos que hoy en día tanta falta hacen. Podría ser crear un blog o una página de Facebook para la tarea. Podría ser elaborar un video explicativo. Hoy en día se está usando mucho esto de los videos explicativos. Yo particularmente lo utilizo muchísimo y es una forma que he encontrado donde mis estudiantes evidencian sus aprendizajes y van más allá de lo que se les pide. Cada vez encuentro mejores presentaciones de ellos. Ya tendré oportunidad de compartirles. Y también pueden ser las maquetas, pero ojo, aquí no es la típica maqueta que agarras una célula y la muestras, no, sino cuando se habla de maquetas se habla de prototipos, ¿no? ¿Para qué te sirve? ¿Cómo lo usas? La aplicación práctica. Entonces, a esto le vamos a llamar producto auténtico, que toda tarea auténtica debe presentar un producto, porque si no hay producto, no hay tarea. Y como ves, estos que son los productos de las tareas, no son sumar 1 más 1, 2, ni darte el concepto de algo. Porque para llegar a hacer esto, tienes que haber leído y tienes que conocer el concepto de algo y vas más allá. Por ejemplo, hacer una guía turística. Yo he pensado en hacer una guía turística de la zona donde se encuentran cada uno y hacer de los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Churubamba, mi familia es de Churubamba, entonces he pensado hacer, ahí hay un río, ahí hay cerros, hay lagunas, hay variedades de piedras, variedades de plantas nativas, hay plantas introducidas, hay sembríos, hay gusanitos, hay insectos, hay de todo. Entonces, hay un recorrido que se puede hacer por toda la zona y se puede ir estudiando. Entonces, algo distinto. Una tarea auténtica podría ser crear un perfil de Facebook. Por ejemplo, si estamos investigando a personajes como Einstein, decir a los chicos, no, tú a Einstein, tú a Darwin, a Robert Hooke, háganle su perfil de Facebook. Crea el perfil de Facebook de este personaje. Entonces, como el chico sabe que va a hacer algo que no solamente lo va a ver el profesor, sino lo van a ver muchas personas porque va a estar en un entorno social virtual, entonces lo va a hacer bien, va a investigar sobre esta persona, va a buscar toda la información adecuada, pertinente, que se pueda compartir y que otras personas lo puedan entender. Este es un tipo de tarea auténtica. Hacer un diario de viaje. Se han celebrado 100 años del viaje de Magallanes. Entonces podemos hacer un diario de viaje. Cómo hizo su viaje, las especies que encontró. O por qué no de Alexander von Humboldt, que llegó al Perú, que hizo tanta investigación. El guano, ver las características que había encontrado o de los pingüinos, toda una serie de cosas que se pueden hacer en cuanto a lo que es una tarea auténtica, convirtiéndose el estudiante en ese personaje y todas las vivencias que tuvo que pasar. Por ejemplo, aquí estaba la tarea anteriormente presentada. Dice, ¿cómo transformar las actividades tradicionales? Esta es una tarea tradicional. Esta tarea tradicional, ¿cómo la podemos transformar? Esto es una forma que encontraron de transformarla en Montevideo. Esto es presentado por Pedro Ravela. Él dice, ¿no? En la Intendencia Municipal de Montevideo, en el Día de la Lucha contra las Enfermedades Cardiovasculares, las personas podrán realizarse gratuitamente análisis de sangre. Entonces, para ver su colesterol. ¿Ya? A veces en ese país hacen análisis de sangre gratuito para ver su nivel de colesterol. Y el profesor les deja esta tarea, elaborar un folleto informativo para distribuir en los puestos móviles de la ciudad.
El folleto debe tener una extensión máxima de 4 carillas. La primera página debe tener un eslogan que resuma el objetivo de la jornada y debe tener una presentación atractiva visual y debe ser sencillo, debe tener todo sobre el colesterol, pero en una forma tan sencilla de explicada que cualquier persona pueda leerlo y entenderlo, porque son personas que van a ir a ver y a sacarse sangre y saber si están o no con el colesterol alto. Entonces, aquí se puede considerar esta como una tarea auténtica porque cambia el sentido. El estudiante va a saber todo esto. Va a saber qué es el colesterol, cuál es la diferencia del colesterol bueno y malo, cómo afecta, eh, cuáles son los niveles elevados, cómo evitarlo. Va a saber todo esto, pero lo va a hacer de otra manera. Es lo mismo que el profesor anterior está dejando, pero lo va a presentar de otra manera. Va a haber un mayor reto cognitivo y un compromiso del estudiante, porque ese estudiante va a tener que hacerlo bien, porque se va a compartir en la comunidad. Va a tener que buscar las palabras adecuadas, las imágenes adecuadas, la presentación visual atractiva. Entonces, ahí estamos hablando de tareas auténticas. Aquí en Perú existen muchos días que celebramos. Por ejemplo, antes de ayer ha sido el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Poder hacer nosotros como maestros y maestras, estar pendiente de cuándo caen las fechas importantes que debemos recordar dentro de nuestra área para a partir de eso generar también nuestra programación anual y generar las actividades referidas a este tipo de tareas. Entonces, estamos trabajando en forma más organizada. Por ejemplo, llega noviembre, 12 de noviembre, día de los bosques, de la reforestación, entonces ver actividades que tengan que ver con esto. 5 de junio, Día del Medio Ambiente, actividades con el medio ambiente. 22 de marzo, Día del Agua, ¿qué actividades se puede hacer por el agua? Entonces, un foro, un video informativo, un video de motivación para la población. Entonces, siempre vamos a estar pensando en cómo plantear las tareas auténticas. Las tareas auténticas deben contener información clara. Por ejemplo, en este caso, esa ficha que se propone el estudiante debe estar claro qué es el colesterol, cuál es la diferencia entre el bueno y el malo, las diferencias de colesterol en mujeres y varones, los niveles, y todos esos detalles debe saber el estudiante que debe ponerlo. Entonces, estamos estructurando la tarea. Debe haber un propósito en una tarea auténtica, la campaña de información a la población. El producto es el folleto informativo. La audiencia son ciudadanos comunes. El proceso, mirar otros folletos. El alumno no va a ir a hacer un folleto de la nada. Tiene que hacer una revisión previa de cómo son otros folletos, elegir la información, elegir las imágenes, presentar un borrador, que sea revisado el borrador. Y finalmente, con las correcciones, presentar el trabajo ya revisado. Muchas veces vemos una tarea donde el alumno te presenta algo y el profesor le revisa y dice, bueno, está bien, 20, está mal, 0, y ahí queda. Pero tengamos en cuenta que nosotros estamos ahora trabajando con un enfoque donde estamos buscando el logro de competencias y la evaluación es formativa. En tal sentido, no hay una tarea final, sino se va revisando el proceso. Y ahí viene el trabajo de profesor o profesor, ser un acompañante en ese proceso de aprendizaje. Vamos a tratar de un tema muy importante y yo estoy seguro